Jai Hare Krishna. Seguimos con el libro de Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, Sri Guru y su gracia. Y el tema es conciencia de Dios contra conciencia de sociedad. Está hecho de preguntas y respuestas para que vayan checando esa parte. Entonces, primero está el estudiante. En la búsqueda de la verdad espiritual, uno debe unirse a una misión religiosa para avanzar hacia la meta última de la vida. Sin embargo, después de un tiempo pueden surgir políticas sectarias para estorbar el camino del progreso. Uno puede ver que dentro de la sociedad los intereses pragmáticos se anteponen a las ideas espirituales. Si uno siente la necesidad de mirar hacia otro lado, sus autoridades dirán que no se encontrarán verdades más elevadas. Uno también será advertido que si deja la sociedad, sufrirá serias repercusiones y uno se convertirá en un proscrito, marcado como un hereje por perseguir lo que uno sinceramente cree que es el ideal sobre el cual se fundó la sociedad. ¿Debe uno tomar el riesgo de abandonar a la sociedad, ignorando el consejo de sus autoridades inmediatas, o debe tratar de permanecer en la sociedad? Srila Sridhar Maharaj. Progreso significa eliminación y nueva aceptación. Cuando hay un choque entre el punto de vista relativo y absoluto, el relativo debe dejarse a un lado y el absoluto debe ser aceptado. Suponga que usted es americano, pero de corazón usted es socialista. En la práctica general, usted vivirá armoniosamente como un americano, pero cuando hay un conflicto entre los capitalistas y los socialistas, ¿qué lado aceptará? ¿El socialista o el capitalista? Su credo es de un socialista. Usted vive en un país donde la mayoría es capitalista. Cuando no hay diferencia entre las dos partes, no hay conflicto. Pero cuando haya un choque, ¿en qué lado se quedará usted? Internamente usted se puede identificar como un socialista, pero en nombre de la paz y por el bienestar del país, usted no puede expresarlo externamente. Pero supongamos que usted es un socialista radical. Usted va a tratar de conservar sus creencias, la pureza de su fe por los socialistas. Usted tratará de abandonar su país para reunirse con los socialistas. En consecuencia, lo absoluto y lo relativo son dos clases diferentes de intereses y encontramos más importancia en el interés absoluto. Debemos ser sinceros con nuestras creencias. Algunas veces tenemos que dejar nuestra parafernalia si no nos conviene. Así también, aún en la concepción de pureza del movimiento de la conciencia de Krishna, en el credo Vaishnava también hay pureza y forma. La forma es necesaria para ayudarme de un modo general a conservar mi posición actual. Al mismo tiempo, mi concepción de un ideal más alto siempre me incitará para avanzar, para ir más adelante, y a donde quiera que vaya, tengo que seguir el modelo más avanzado, el ideal más elevado. La vida espiritual es progreso, no
estancamiento. ¿Me ha entendido? Devoto. Sí, he entendido. Seguimos con otro tema: católicos, protestantes y puritanos. Srila Siddhar Maharaj. Esto es progresivo. Estamos en la etapa de sadhana, la práctica espiritual, y queremos una vida progresiva. Queremos ir hacia adelante, no hacia atrás. La posición formal me ayudará a conservar mi posición actual y mi extraordinaria afinidad con el ideal me llevará hacia adelante. De la misma manera en que hay muchos partidos progresistas en tantas misiones, los comunistas progresistas, los cristianos progresistas. Primero estaban los católicos, luego los protestantes, después los puritanos. De este modo progresó el cristianismo. Por lo tanto, hay un progreso en la forma correcta y en la forma equivocada. La búsqueda de Sri Krishna es dinámica y viva, así que siempre estarán ocurriendo ajustes y reajustes, y por consiguiente deberíamos cambiar también nuestra posición actual para no tener que sacrificar el alto ideal por el que hemos venido. Uno nace en una tierra particular por los arreglos de la naturaleza, pero su alto ideal le pide algunas veces abandonar el país. Einstein tuvo que abandonar Alemania e ir a América debido a su alto ideal de vida. Y se pueden encontrar muchos ejemplos similares en el mundo. El ideal lo es todo. El ideal más elevado de un hombre es su joya más preciosa. Nuestro ideal es nuestra más preciosa gema. Se recomiendan muchas cosas en las escrituras, pero todas están hechas para promovernos hacia la verdad de una manera indirecta. Swadharme Didaman Sreya. Se recomienda que en cierto momento, por consideración a nuestros amigos más cercanos, debemos abandonar nuestro ideal. Pero en el Bhagavad Gita, la última instrucción de Krishna es Sarva Dharma Parijaya Mamekam Sharanam Braya. Si es necesario mantener el ideal más elevado, tienes que abandonar a tus amigos. Ríndete a mí. Yo soy el significado real de las escrituras. La clase más elevada de idealistas abandonan su país, su familia y sus amigos y todo lo demás, pero no pueden abandonar su ideal. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: es mejor morir cuando uno está realizando sus propios deberes que tratar de llevar a cabo los deberes de los demás. Es un nivel de comprensión. La consideración relativa en el Bhagavad Gita también se da la consideración absoluta. Sarva Dharma Parijaya Makam Sharanam Braya. Krishna dice: abandona todo, ven a mí directamente. Esta es la forma revolucionaria. Esto es absoluto y esto es relativo. Permanece con tu propia casta. No los abandones. Esa es la concepción nacional. Existe la conciencia de nación y la conciencia de Dios. Si la conciencia de sociedad impide el desarrollo de la conciencia de Dios, aquella debe ser dejada a un lado. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam 5:18. Guru na sasyat, swayano na sasyat, pitana sasyat, jananina sasyat, daivam na tasyan, napatischa sasyan, mamochet, namochayaya, samupeta mrityum. Hasta un maestro espiritual, un pariente, un padre, un esposo o un semidios
que no pueda salvarnos de los repetidos nacimientos y muertes deben ser abandonados de inmediato. ¿Qué decir de las cosas ordinarias? Inclusive el gurú puede ser abandonado. Puede que uno tenga que abandonar su propia guía espiritual, como en el caso de Bali Maharaj o sus parientes, como en el caso de Bibhishan. En el caso de Prahlad, su padre tuvo que ser abandonado, y en caso de Bharat Maharaj, fue su madre. En el caso de Katwanga Maharaj, él dejó a los semidioses, y en el caso de las Yajna Patnis, las esposas de los brahmanas, ellas dejaron a sus esposos en su intento por alcanzar a la personalidad que nos ayude. Si nuestra afinidad con la sociedad nos reprime, entonces debemos abandonarla y seguir adelante. Existe una consideración absoluta y una consideración relativa. Cuando ellas chocan, se debe abandonar la relativa y aceptar la absoluta. Si mi voz interna, mi conciencia espiritual, decide que esta clase de compañía no puede ayudarme, realmente entonces tendré la dolorosa necesidad de abandonarla y correr hacia mi destino, a donde quiera que mi conciencia espiritual me guíe. Cualquier otro camino será hipocresía y detendrá mi progreso real. Si somos sinceros en nuestro intento, entonces nadie en el mundo podrá detenernos o engañarnos. Solo nosotros mismos podemos engañarnos. Nahi kalyana kritkashit durga tim tata gachati. Tenemos que ser veraces con nosotros mismos y veraces con el Señor Supremo. Tenemos que ser sinceros. Y ya por último, el contexto de la desaparición del gurú. Estudiante, después de la desaparición del maestro espiritual, ¿cómo deberían los discípulos continuar su misión? Srila Siddhar Maharaj, usted no puede descuidar su conciencia. Usted debe ir a pelear como un soldado para salvar a su país o su gente o su honor. Su ambiente no depende de su capricho. Puede parecer extremadamente confuso, pero usted tiene que afrontar eso, sin importar qué tan complejo sea el campo de batalla. Usted tendrá que pelear como soldado que es. De otra manera, usted no tiene fe en su propia causa. Pueden haber perturbaciones, es más, podemos decir que debe haberlas, inclusive debe haber disputas entre los devotos, pero no deberíamos dejar de predicar acerca de Mahaprabhu, a pesar de todas las diferencias. Las perturbaciones llegarán, porque nuestro gurú más amado se ha separado de nosotros, ha caído sobre nuestra cabeza semejante maldición. ¿Debería gustarnos vivir pacíficamente? En su velorio deben llegarnos perturbaciones y debemos sobrellevarlas, pero tenemos que permanecer sinceros. Debemos encarar la dificultad de la mejor manera. Ella ha llegado para entrenarnos para ir en la dirección correcta. Lo que recibimos de nuestro maestro espiritual solamente lo comprendemos de manera general. Ahora, las cosas están de tal forma que tenemos que examinarnos a nosotros mismos en cada posición. Tenemos que analizarnos. Atma Nikshepa, el autoanálisis ha comenzado. Estamos a prueba. ¿En qué forma hemos recibido lo que nos dio nuestro maestro espiritual? ¿Apropiadamente o solo ostentosamente? El tiempo ha venido para purificarnos, para probar si somos estudiantes verdaderos, discípulos genuinos, o si somos solo sus discípulos en la superficie y en el credo.
¿Cuál es la posición de un discípulo genuino? Si vivimos en la sociedad, ¿qué tan profundas son nuestras creencias? ¿Con qué actitud hemos aceptado sus enseñanzas? ¿Qué tan profundas son estas raíces dentro de nosotros? El fuego ha venido para probar si lo podemos soportar. ¿Es nuestra aceptación verdadera o es una farsa, una imitación? Este fuego lo probará. Om Gyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshurmitam Jene Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Divya Gyana Pradaine Srimate Paramadvaiti Swamini Sirupine Saranagata Bhaktevya Sutta Bhakti Vidaine Visuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunjavadi Paskatya Desatarine Devam Divyatanum Suchanda Vadanam Balarka Chalanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidyam Budim Sri Siddhantanidim Subhaktilasitam Saraswatam Varam Bandetam Subhadan Madeka Sharanam Nyashishwaram Sridharam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavacha Patitanam Pavanabhebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sarvaita Sri Gatatara Sri Vasari Gaura Bhaktavin. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Tat. Pues bien, aquí Srila Sridhar Maharaj nos da el entendimiento de realmente entender nuestra posición, nuestro legado, que nosotros de alguna manera lo tenemos que sobreponer ante todas las cosas. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber distintos tipos de circunstancias a los cuales nosotros debemos enfrentar de una manera vigorosa, por decir, sin miedo, sin decaimiento, siempre fuertes, siempre con la necesidad de superar y de ayudar a los demás. Entonces, si a uno lo ven en un sentido débil, pues debilitaremos todo ese sistema en el cual estamos trabajando. Entonces, esta concepción de entender nuestra posición y el legado que se nos ha dado para seguir en la búsqueda es la realidad, es la realización de nuestra vida. Es lo único que importa en nuestra vida. Entonces, siempre adelante, siempre con fuerza ante cualquier adversidad. Eso es realmente entender la conciencia de la cual estamos participando, que es divina y que siempre nos está tendiendo la mano y que estos detalles son únicamente para probar por la cual nosotros estamos necesitados. Entonces, siempre aceptar lo bueno y lo malo. Entonces nosotros
a pesar de que uno haga todo a detalle, no importa, siempre habrá algo que no esperemos. Entonces, esa va a ser la forma en que vamos a enfrentarlo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que, pues en este caso de la misión en la que estamos, pues no fue necesario que Guru Maharaj partiera de este mundo. Simplemente hubo otro tipo de detalles que facilitó el punto para que nosotros comprendiéramos cuál era realmente la necesidad de esta misión, ¿no? De esta realización. Entonces, observamos, vimos que realmente no todos estamos preparados. Como se dice que para ayudar a un individuo, no, para ayudar a una familia, se tiene que sacrificar un individuo. Y para ayudar a una colonia, se tiene que sacrificar una familia. Y para ayudar a un estado, se tiene que sacrificar una colonia. Y para ayudar a un estado, se tiene que sacrificar, bueno, ya una colonia. Y para ayudar a un país, se tiene que sacrificar un estado. Y para salvar a un continente, se tiene que sacrificar un país. Y para salvar a un mundo se tiene que sacrificar un continente. Entonces siempre debe haber alguien que debe enfrentarse a ese reto. Y ya que pase eso, pues va a haber satisfacción. Entonces el proceso es doloroso, ¿no? Entonces también se compara con la mujer embarazada que tiene el, el hijo en el vientre, pero para que nazca, pues se realiza un proceso de fecundación, entonces de crecimiento y de nacimiento. Entonces, no es fácil. Entonces, asimismo, estos procesos que vivimos son para nuestra propia enseñanza y para hacernos más fuertes. Como dicen, lo que no mata, te fortalece. Entonces, debemos agradecer todos estos tipos de situaciones que han hecho a los devotos más fuertes y más determinados, porque este camino no es nada fácil. Este camino necesita de enseñanzas, ya sea por experiencia, por padecimiento o por conocimiento. Entonces hay que buscar siempre con fe algún tipo de instrucción, de ayuda para superarlo con facilidad y así no desperdiciar el tiempo, porque se puede decir que los que no lo lograron, pues en algún tiempo lo van a lograr según su constancia. Entonces aquí no hay bueno ni hay malo, ¿no? Todos son parte de ese juego de Krishna, ¿no? Entonces Krishna es el más pícaro, el más listo y siempre tiene un as bajo la manga. Entonces,
todo lo que hace es perfecto y nosotros no debemos tratar de entenderlo a fondo, ¿no? Sino solamente entender el objetivo, ¿no? Como dice aquí en las explicaciones, lo relativo y lo objetivo, ¿no? Entonces, vamos a buscar siempre no, lo absoluto y lo relativo, ¿no? Entonces vamos a buscar siempre lo absoluto. Lo relativo, pues, va a ser parte de nuestra enseñanza, pero el punto es el absoluto. Entonces, simplemente hacernos la autocrítica, ver de cuál pie cojeamos y de esa manera analizarlo y superarlo. Entonces, siempre va a haber en nuestra vida un problema a resolver, ¿no? Y en consecuencia, una solución. Entonces, siempre buscar esa solución, ¿no? Y todo esto lo comprendemos a través del servicio. Entonces, cuando el servicio era desinteresado e ininterrumpido o tenía algún vestigio de esta realización, entonces uno pudo sobrepasar este detalle, ¿no? Esta prueba. Pero el que estaba flaqueando, pues se quedó en el camino. Entonces, como repito, pues hay sufrimiento por la separación de algunos apegos que tuvimos, pero en detalle fue parte de la historia. Entonces también se dice que de entre muchos karmis, trabajadores fruitivos, va a haber algunas personas que empiecen a filosofar por la vida. Entonces, algunos van a ser filósofos por entender la vida. Y de estos pocos filósofos, va a haber unos que entienden que la realización es por Krishna. Entonces, como se dice que la filosofía sin Krishna es sentimentalismo, ¿no? Y la religión sin Krishna es no, es al revés, la religión sin Krishna es sentimentalismo y la filosofía sin Krishna es una especulación mental. Entonces también estos filósofos, pocos se volverán devotos y de esos devotos, pocos llegarán a Krishna, ¿no? Entonces no hay que espantarnos si algunos de nosotros o algunos conocidos, amigos, hermanos, parientes, y como dice aquí, inclusive gurus, sannyasis, brahmacharis, vanaprastas, pues esas son concepciones externas, ¿no? Pero lo importante es la interna, ¿no? Lo inductivo. Entonces, al final de cuentas, quedarán los que eran más berracos. Entonces se dice, y seguimos en el camino, ¿no? O sea que de los que estamos, pues también no se nos
va a ser difícil comprender si analizamos de esta manera, ¿no? Que poco a poco pues se va haciendo ese filtro, pero que si uno hace un buen servicio desinteresado y con matices positivos, entonces nos agarraremos de, de la vestidura de este devoto, de este personaje, para que nosotros también aprovechemos su calidad de servicio. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer un servicio tan perfecto, tan puro, pero si el devoto al que le ayudamos, él sí lo logra, entonces nos agarraremos de su doti, nos agarraremos de su sari, si es una mataji, para poder irnos a ese mundo elevado. Y esta concepción se da a través de buscar siempre lo más elevado. Aquí en las escrituras también habla de un pájaro, cha, chataca, no, no me acuerdo bien, pero siempre toma agua del cielo. Siempre está buscando ese refugio, esas gotas que le darán la satisfacción, no importando que le caiga un rayo o cualquier otro designio de la naturaleza. Él solamente busca esa verdad, esa sensación y pase lo que pase, aunque el agua sea abundante en la tierra, él no bajará porque siempre está firme en su convicción de buscar lo más elevado. Entonces nosotros tenemos que buscar ese conocimiento, ese entendimiento, más que conocimiento, sería como la forma, ¿no?, de progresar, la forma de avanzar, ayudando al que está en ese sentido, ¿no?, de pureza y de realización. Entonces, si no volteamos hacia lo externo, entonces lo lograremos, porque muchas veces son las pruebas, ¿no?, de que vemos que esa persona tiene algunos defectos externos, ¿no? Y por esa misma razón uno se hace a un lado y se pierde de esa oportunidad en la vida. Entonces no perdamos la oportunidad de la vida, de asociarnos con esas grandes almas y cumplir con el propósito de la vida, ser conscientes de Krishna, ya que la vida es fugaz, ahorita estamos, mañana quién sabe. Y si no aprovechamos el día de hoy, no para vivir, para, para satisfacer nuestros deseos, sino para satisfacer los deseos de Krishna a través de sus devotos. Pues esta es la concepción, el legado que nos dejó Srila Siddhar Maharaj, como sabiendo todo lo que nos venía en Kali Yuga
como experiencias y agradezcamos su forma tan, pues no tan práctica, pero sí tan estructurada, tan detallada para que comprendiéramos nosotros en estos momentos y en el futuro estos desenlaces de historias, de familias, de amigos, del desapego. Entonces hay que acordarnos que hay un apego positivo y hay un apego negativo y hay una obsesión positiva y hay una obsesión negativa. Entonces, en este momento, Kali Yuga es obsesión y separación, ¿no? Por decir hipocresía que nos lleva pues al caer en contradicciones y riña que nos lleva a la separación. Entonces, ese es el factor en el cual ahorita vamos a vivir y aparte de eso, pues se va a complicar. O sea, no es de que nosotros vamos a acabar con eso en el mundo, más bien es interno, es mental, es sutil y debemos analizarlo perfectamente para poder llevar a cabo nuestro designio en la vida. Como dicen muchos, ¿no? El propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida en realidad? Acumular para que lo perdamos en algún momento, acumular lo material, todas las posesiones que nos llevan a una angustia, a un estado de ansiedad por no perderlas o a los deseos por no tener las cosas, la depresión. Entonces es un mundo de mentiras, de confusiones, ¿no? El único mundo al que pertenecemos es al mundo de Krishna, ¿no? Krishna Loka. Entonces, vamos a buscarlo, vamos a seguirlo, apoyándonos, uniéndonos, no importando la bandera, la nacionalidad, no importando el color, sino el objetivo absoluto de esta plataforma. Muchísimas gracias. Creo que ya se pasó algo de tiempo. Bueno, todavía no se cumple la hora, pero ya hay que descansar para mañana seguir con las clases también. ¿Alguna pregunta, comentario? Gracias, Prabhuji, por la clase. No, gracias a Sí. ustedes por asistir. Muchas gracias, Prabhu, por la clase. Muy importante y pues como dice, hay que seguir, ¿no? Lo único que tenemos es por seguir todas las enseñanzas y apegarnos a Sri Krishna.
apartándonos de lo que nos aleje, ¿no? De todo lo material y maya que nos aleje de lo que nos cree conflictos. Ya, sí, eso es todo el autoanálisis, entender qué nos acerca y qué nos aleja de la verdad absoluta. Entonces, a veces resulta difícil porque todo lo que nos aleja, pues es lo que más nos atrae, ya que nuestro karma busca que otra vez volvamos a renacer, pero sería una fortuna que nazcamos como humanos y en una familia consciente de Krishna. Entonces, hay que entender, hay que buscar esa, esa realización diaria para que por lo menos nazcamos como humanos, ya no tanto como ricos o como Vaishnavas, pero ya por lo menos humanos, porque el karma es tan fuerte que pues nos va a degradar hasta lo más bajo, ¿no? Y nosotros pensando que, que somos lo más alto, entonces no pudimos solucionar esta vida. Ese es un punto importante también, que para servir de una manera firme y con buena convicción es eso, ¿no? De siempre pensar que somos menos que los demás. Entonces solo así podemos servir claramente y no servir pues de una manera hipócrita, por así llamarlo, ¿no? Pero bueno, todo eso es parte de nuestro trabajo diario, continuo, constante, ya que por algo estamos cada quien en su disposición karmática. Pero hay que acordarnos que cuando uno se conecta con la realización suprema, pues se acaba el karma, ¿no? El karma ya no tiene nada que ver. Solo seguir las instrucciones del, del más elevado y así con esa fe, pase lo que pase, va a ser por alguna razón y no porque tengamos que perder ese sentimiento, esa fe en nuestro servicio. Entonces son simplemente pruebas, nunca va a haber un servicio que digamos perfecto, ¿no? Siempre va a haber detallitos, pero si uno se siente ofendido, no, que pues no me, no me pasaron, por ejemplo, en el Ártico, no me pasaron el fuego del Ártico, de la ofrenda, a mí primero, porque soy devoto más antiguo, por decirlo así, ¿no? Y ya por cualquier detalle buscar, pues eso se podría decir que es ilusión, ¿no? Es maya, ¿no? Pensar que uno es más que el otro y esos detalles simplemente son cosa mínima, o sea, no es nada, ¿no? Ahora imaginémonos un problema más profundo, pues no lo vamos a poder entender y pues nos vamos a quedar en el camino, ¿no? Y si alguien nos quiere ayudar, pensamos que nos quiere ofender. O sea, ya es como carrito bueno, acá decimos carrito de Amozoc, que es
feo y sentido, ¿no? Se rompe por cualquier golpecito. Entonces, no, debemos ser fuertes, aguantar lo que venga, lo que nos toca y simplemente ir a lo absoluto, ¿no? Ya hay otro comentario, otra participación para irnos a comer el pan de muerto y el atolito. Pues a comer el pan de muerto. No, muchas gracias, Prabhu. A echarle ganas, a seguir adelante. Sí, en vez de ir a pedir calaverita, debemos ir a pedir el servicio al altar. Sí, sí, sí. Ahora que estamos vivos, Ahora que todavía es tiempo. medio vivos, digo. Bueno, en mi caso. Pues muchas Sí, gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Ya Krishna, nos Prabhu. Haribol. Hare Krishna, gracias, que descansen. ya Ustedes, Haribol. Haribol, Mataji. Haribol, Mataji. Haribol a todos. mañana nos vemos Haribol, descansen. en el mismo canal. Claro que sí. Ay, Haribol.